La mayoría de los cristianos pasan por alto esto. 7 hábitos de los creyentes llenos del espíritu. Kathryn Kuhlman. Imagina por un segundo que todo lo que crees saber sobre el poder espiritual es solo la superficie de un océano insondable y oscuro. Estás parado en el borde, mirando hacia abajo, pero hay una niebla espesa que te impide ver el fondo. Ahora, imagina que una mujer, una sola figura solitaria vestida de blanco, descubrió cómo disipar esa niebla, no con gritos, no con fuerza, sino con un susurro que hizo temblar los cimientos de la medicina moderna y la teología. Te han mentido, o quizás, para ser más justos, simplemente han omitido la parte más peligrosa y vital de la historia porque es demasiado incómoda para la iglesia moderna. Hoy no vamos a hablar de religión, vamos a hablar de la electricidad invisible que conecta el cielo y la tierra y de por qué la mayoría de los creyentes viven y mueren sin haber experimentado jamás ni una chispa de ese voltaje. Lo que estás a punto de escuchar podría ofenderte, podría asustarte, pero te garantizo que si te quedas hasta el final, cambiará la estructura misma de tu realidad. Hay un secreto, un hábito perdido, y está escondido a plena vista en la vida de una mujer llamada Kathryn Kuhlman. ¿Estás listo para saber qué es lo que todos están pasando por alto? Todo comenzó en una noche fría en Pittsburgh, mucho antes de que nacieras, en un auditorio donde el aire se sentía pesado, casi líquido. No era un peso opresivo, sino una densidad eléctrica, como la que sientes justo antes de que un rayo parta el cielo en dos. La gente no estaba allí por entretenimiento, estaban allí porque la medicina les había dicho que no había esperanza. Cáncer terminal, huesos rotos que no sanaban, corazones a punto de detenerse. Y en medio de ese mar de desesperación, ella aparecía. No corría, no gritaba, simplemente entraba y de repente el caos se convertía en un silencio absoluto. Kathryn Kuhlman no era una teóloga académica. No tenía un doctorado en divinidad colgado en la pared de su oficina. De hecho, su vida estaba marcada por el escándalo, el dolor y el fracaso público. Pero tenía algo que los obispos y los eruditos de su tiempo enviaban en secreto y despreciaban en público. Ella tenía una llave que abría una puerta que la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos que existe. Durante años me he obsesionado con una pregunta. ¿Qué tenía ella? ¿Por qué, cuando ella hablaba, la gente en las filas de atrás, personas que ni siquiera creían en Dios, comenzaban a llorar sin control? He revisado miles de horas de grabaciones, he leído sus cartas privadas, he hablado con los pocos testigos oculares que quedan vivos. Y lo que encontré me dejó helado. No era un don mágico reservado para unos pocos elegidos. No era una unción exclusiva. Era un sistema, un conjunto de hábitos tan sutiles, tan contrarios a nuestra cultura de ruido y distracción, que los hemos perdido por completo. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Dale al botón unirse y juntos sigamos llevando este mensaje de amor. Continuemos. Y el primero de estos hábitos, el que cimenta todo lo demás, es algo que probablemente haces mal todos los días sin darte cuenta. La mayoría de los cristianos, hoy en día, tratan al Espíritu Santo como si fuera una batería recargable. Van a la iglesia el domingo, se conectan, reciben una carga emocional y luego pasan el resto de la semana agotándose, viviendo en la carne, tomando decisiones basadas en el miedo o la ambición humana, esperando que llegue el próximo evento para recargarse. Pero Kathryn descubrió que el Espíritu Santo no es una batería, es una persona. Y no solo una persona, sino la persona más sensible, celosa y poderosa del universo. Imagina que tienes al invitado más importante del mundo viviendo en tu casa. Digamos que es un rey. ¿Lo dejarías solo en la sala mientras te vas a ver televisión a tu cuarto? ¿Lo ignorarías mientras hablas por teléfono gritando obscenidades? Por supuesto que no. Caminarías de puntillas. Estarías atento a cada uno de sus movimientos. Si él frunciera el ceño, te detendrías inmediatamente. Kathryn Kuhlman vivía así. Ella llamaba a esto la práctica de la presencia constante. Pero aquí es donde se pone extraño. Ella decía que había un momento específico del día, un umbral crítico, donde se ganaba o se perdía la batalla espiritual.
No era en el escenario frente a miles de personas. No era durante la oración pública. Era en el momento exacto en que abría los ojos por la mañana. Ella decía que antes de que sus pies tocaran el suelo, antes de que su mente pudiera procesar la lista de tareas pendientes o las preocupaciones del día, ella hacía un pacto de rendición absoluta. Ella decía: querido Espíritu Santo, buenos días, vamos a tener un día maravilloso juntos. Suena simple, ¿verdad? Casi infantil, pero la profundidad teológica y psicológica de este acto es aterradora. Al hacer esto, ella estaba secuestrando su propia conciencia antes de que el mundo pudiera reclamarla. Piensa en tu propia rutina. ¿Qué es lo primero que haces al despertar? Probablemente tomas tu teléfono, revisas notificaciones. Dejas que el mundo, con sus tragedias, sus demandas, sus correos electrónicos y sus noticias falsas, inunde tu cerebro antes de que siquiera hayas tenido un pensamiento propio. En ese momento ya has perdido, has entregado tu autoridad, has permitido que el espíritu de la época dicte tu estado emocional. Catherine entendía que el primer pensamiento del día es el timón que dirige el barco. Si ese primer pensamiento no es una rendición total a la presencia divina, entonces el resto del día es solo una gestión de daños. La Biblia habla de esto, aunque a menudo pasamos por alto la intensidad del versículo. En el Salmo 5, versículo 3, el rey David dice: «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré». La palabra esperar aquí no significa sentarse a ver pasar el tiempo. En el hebreo original implica una expectativa tensa, como un arquero que ha tensado el arco y está esperando la señal para soltar la flecha. Es una espera activa, cargada de potencial. Catherine vivía en esa tensión. Ella sabía que el Espíritu Santo es un caballero, como ella solía decir. Él no entra donde no es bienvenido y no se queda donde es ignorado. Hubo un incidente en los años 70 que ilustra esto de manera escalofriante. Catherine estaba en una cena importante. Había dignatarios, gente famosa, mucho ruido. De repente, en medio de la cena, ella se levantó abruptamente. Su rostro estaba pálido. Se excusó y salió de la habitación. Un asistente la siguió, preocupado de que estuviera enferma. La encontró en un pasillo, llorando, temblando. Cuando le preguntó qué pasaba, ella sentí que el Espíritu Santo estaba triste por la conversación allí dentro. Tuve que salir. No podía quedarme y romper mi comunión con él. Piénsalo. Estaba dispuesta a ser grosera, a parecer excéntrica, a romper las normas sociales, solo para proteger esa conexión invisible. ¿Cuántas veces nosotros sacrificamos nuestra paz interior solo para encajar en una conversación chismosa o para no parecer extraños? Este es el hábito número 1 que la mayoría pasa por alto. La protección feroz de la atmósfera personal. Tú eres el guardián de tu propio templo. Si permites que entre basura, el residente divino se retira. No se va de ti en términos de salvación, pero su manifestación, su voz activa, se vuelve un susurro inaudible bajo el estruendo de tu propia negligencia. Catherine decía que morir 1000 muertes a la carne era el precio del poder. Y la primera muerte ocurre cada mañana cuando decides ignorar tu teléfono y hablar con él. Pero esto es solo el principio. Lo que ella hacía con su cuerpo, físicamente, durante sus momentos de oración, es algo que la ciencia moderna apenas está empezando a entender y que revela un secreto biológico sobre cómo la fe altera la materia. Vamos a profundizar en el segundo hábito, y este es aún más controvertido. Tiene que ver con el silencio, pero no el silencio como la ausencia de ruido. Me refiero a un silencio agresivo, un silencio que confronta. Vivimos en una era adicta al sonido. Necesitamos música de fondo, podcasts, televisión encendida. Tenemos terror a estar solos con nuestros propios pensamientos. ¿Por qué? Porque en el silencio nos encontramos con nosotros mismos y eso a menudo es aterrador. Pero Catherine descubrió que el Espíritu Santo habla en una frecuencia que solo es audible cuando el ruido humano cesa por completo. Ella pasaba horas, a veces días enteros, sin decir una palabra a ningún ser humano, preparándose para un servicio. Los que trabajaban con ella decían que antes de un servicio de milagros, ella entraba en una zona de aislamiento casi total. Nadie podía hablarle, nadie podía acercarse con problemas administrativos. Ella entraba en lo que llamaba el lugar secreto. En Mateo 6, versículo 6, Jesús dice:
Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa puerta cerrada no es solo una puerta de madera, es una puerta de la mente, es la capacidad de cerrar los sentidos al mundo exterior. Catherine desarrollaba una hipersensibilidad al espíritu. Ella decía que podía sentir físicamente cuando la presencia de Dios entraba en una habitación. Lo describía como un manto o a veces como un calor líquido. Pero aquí está el dato histórico que casi nadie menciona. Kathryn Kuhlman no siempre fue así. Hubo un tiempo en su vida en que perdió todo. En los años 30, ella se enamoró de un evangelista llamado Burroughs Waltrip. El problema era que él estaba casado y dejó a su esposa e hijos para casarse con Kathryn. Fue un escándalo monumental. Las iglesias le cerraron las puertas. Su ministerio colapsó. Ella pasó años en el desierto espiritual y emocional. Fue etiquetada como una rompehogares, una falsa, y tenía razón de estar devastada. Ella misma admitió más tarde que había puesto sus deseos personales por encima de la voluntad de Dios. Durante 8 años vivió en la oscuridad. 8 años de silencio divino. ¿Te imaginas haber probado la gloria y luego vivir en el exilio? Fue en ese exilio donde aprendió el secreto más oscuro y poderoso de todos. El secreto de la muerte absoluta al yo. Un día, caminando por una calle muerta en Los Ángeles, ella llegó al final de sí misma. Ella narra ese momento como el día en que Kathryn Kuhlman murió. Dijo en voz alta: Señor, no quiero nada, no quiero fama, no quiero dinero, no quiero un ministerio, solo te quiero a ti. Si tengo que pasar el resto de mi vida como una desconocida, que así sea, pero no me quites tu presencia. Ese fue el punto de inflexión. Ese fue el momento en que el hábito de la rendición total dejó de ser una teoría y se convirtió en una realidad visceral. La razón por la que muchos cristianos no ven poder en sus vidas es porque todavía están vivos. Tienen ambiciones personales mezcladas con su fe. Quieren usar a Dios para avanzar sus carreras, para encontrar pareja, para ser reconocidos. Pero el Espíritu Santo no es una herramienta para tu éxito. Él es el dueño y solo fluye a través de vasos que han sido vaciados. Kathryn tuvo que perder su reputación, su amor humano y su futuro previsible para encontrar el poder real. ¿Estás dispuesto a perder para ganar? Esta es una pregunta peligrosa, porque si dices que sí, Dios te tomará la palabra. Ahora quiero que prestes atención porque vamos a entrar en un terreno que conecta la neurociencia con la mística cristiana. Cuando Kathryn subía a la plataforma, su fisiología cambiaba. Los médicos que la examinaron notaron que su ritmo cardíaco y su respiración operaban en patrones diferentes durante los servicios. Ella entraba en un estado de flujo espiritual. Hoy sabemos que el cerebro humano, cuando está en profunda oración o meditación, cambia sus ondas cerebrales de beta, estado de alerta y estrés, a alfa y teta, estados de relajación profunda y creatividad subconsciente. En estos estados, la barrera entre la mente consciente y el subconsciente se adelgaza. Kathryn vivía en ese estado teta casi permanentemente. Pero ella no usaba técnicas de meditación oriental ni mantras. Su técnica era la adoración pura. Y este es el tercer hábito, la adoración como arma de guerra, no como relleno musical. La mayoría de las iglesias usan la música para calentar a la multitud. Kathryn usaba la adoración para invocar una persona. Ella podía detener el coro si sentía que estaban cantando mecánicamente. Esperen, gritaba, no lo están sintiendo, no le están cantando a él, le están cantando al público, y hacía que empezaran de nuevo. Ella entendía que la frecuencia del sonido, la intención del corazón detrás de la voz, es lo que rompe las cadenas espirituales. Hay una historia de un hombre con artritis severa en una de sus reuniones. Estaba sentado, lleno de dolor, escéptico. La música comenzó. No era rock cristiano ruidoso, era un himno suave. Él no me dejará caer. Kathryn comenzó a susurrar sobre el amor de Jesús. No estaba orando por los enfermos todavía, solo estaba adorando. De repente, el hombre sintió un calor intenso en sus articulaciones.
sin que nadie lo tocara, sin que nadie gritara, «sé sano». Sus dedos retorcidos comenzaron a enderezarse. El crujido de sus huesos se podía escuchar por quienes estaban cerca. ¿Qué pasó ahí? La atmósfera creada por la adoración saturada de la presencia de Dios se había vuelto hostil a la enfermedad. La enfermedad no podía coexistir con la densidad de la presencia que Catherine había cultivado. Esto nos lleva a una conclusión inquietante. Tal vez no necesitamos orar más fuerte. Tal vez necesitamos crear una atmósfera donde la enfermedad simplemente no pueda sobrevivir. Piensa en un pez fuera del agua. No tienes que atacarlo para que muera, solo tienes que sacarlo de su ambiente. La enfermedad, la depresión, la ansiedad son criaturas de la oscuridad. Cuando saturas tu ambiente con la luz líquida de la adoración genuina, esas cosas se asfixian, pero requiere constancia. No puedes hacerlo 5 minutos y esperar resultados nucleares. Catherine lo hacía horas al día. Ella cargaba la atmósfera de su vida como se carga un condensador eléctrico, hasta que el más mínimo toque liberaba una descarga. Y aquí hay algo que te hará cuestionar todo lo que haces en tu tiempo libre. Catherine tenía un miedo reverente a contristar al Espíritu Santo. La palabra contristar en griego es lupeo, que significa causar dolor profundo, angustia o tristeza. Efesios 4, versículo 30 dice, «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Ella tomaba esto literalmente. Ella sentía que si hablaba mal de alguien, si permitía un pensamiento de amargura, el Espíritu Santo se entristecía y su poder disminuía. Vivía en una autodisciplina mental constante. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de decir un chisme jugoso porque tenías miedo de lastimar los sentimientos del Espíritu Santo? Probablemente nunca lo has pensado así. Pensamos en reglas, en pecado y castigo, pero no en relación y tristeza. Ella no pecaba no por miedo al infierno, sino por miedo a romper el corazón de su mejor amigo. El nivel de intimidad que ella tenía es aterrador para el cristiano promedio porque requiere una vulnerabilidad total. Tienes que estar dispuesto a parecer loco. Tienes que estar dispuesto a llorar en público si él te toca. Tienes que perder tu dignidad humana para ganar la dignidad divina. En uno de sus últimos sermones, ella miró a la cámara, con esos ojos que parecían ver a través del alma y dijo, «Te costará todo, te costará tus amigos, te costará tus planes, pero vale la pena. Ahora prepárate, porque lo que te voy a contar a continuación tiene que ver con cómo ella manejaba el fracaso y la crítica, y es un hábito que contradice todo lo que te han enseñado sobre defenderte a ti mismo. Hubo conspiraciones reales para destruirla. Hubo hombres poderosos que intentaron sabotear sus reuniones, y su respuesta fue algo tan desconcertante, tan estratégicamente brillante desde una perspectiva espiritual, que desarmó a sus enemigos sin disparar una sola bala. Pero para entender esto, necesitamos viajar a un momento específico en la historia, un momento donde todo estuvo a punto de colapsar nuevamente y donde ella descubrió el cuarto hábito que la hizo intocable. Es un principio que si lo aplicas en tu trabajo, en tu familia o en tus conflictos, te volverá invisible a los ataques del enemigo. ¿Quieres saber cuál es ese escudo invisible? Te prometí que te revelaría el escudo invisible, el cuarto hábito que la hacía intocable frente a las críticas más feroces y las conspiraciones para destruirla. Y la respuesta es tan simple que duele, pero tan difícil de ejecutar que casi nadie lo hace. El cuarto hábito era la indefensión absoluta. Cuando los periódicos la atacaban, cuando los líderes religiosos la llamaban charlatana, cuando sus propios empleados la traicionaban por dinero, ella hacía algo que desafía todo instinto humano de supervivencia. Cerraba la boca. Nunca se defendió, jamás. Ella decía, si tú te defiendes, el Espíritu Santo no tiene por qué hacerlo. Pero si te callas, si dejas que tu reputación muera en la cruz del silencio, entonces el abogado del universo se levanta de su trono. Piensa en Jesús frente a Pilato, Mateo 27, versículos 12 al 14. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Y no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Por qué se maravillaba Pilato?
porque el poder real no necesita explicarse. Catherine entendió que cada minuto gastado en defenderse era un minuto robado a la presencia de Dios. Ella prefería ser malinterpretada por el hombre que perder la sintonía con Dios. ¿Cuántas batallas estás peleando hoy que deberías haber abandonado hace meses? ¿Cuánto tiempo gastas explicando quién eres? El hábito de la indefensión es la prueba suprema de que confías en que Dios es tu juez. Y te garantizo algo. La vindicación divina es mucho más dulce y aterradora para tus enemigos que cualquier argumento que tú puedas inventar. Pero esto nos lleva al quinto hábito, y es aquí donde la historia se vuelve física, casi médica. La gente veía los milagros, veía las sillas de ruedas vacías, pero no veían lo que pasaba después de que las luces se apagaban. El quinto hábito es la compasión sacrificial. No la lástima, sino la compasión que desgarra. La palabra compasión en la Biblia a menudo se traduce de una raíz griega que significa se le conmovieron las entrañas. Es un dolor físico. Catherine no solo oraba por la gente, ella sentía su dolor. A menudo terminaba los servicios colapsando, teniendo que ser cargada fuera del escenario, llorando no de alegría, sino de agotamiento. Ella decía, no es oro ni plata lo que cuesta este ministerio, cuesta mi vida. En Marcos 5, versículo 30, cuando la mujer del flujo de sangre toca a Jesús, él dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y el texto dice que él conoció en sí mismo que había salido poder de él. Ese poder es dinamis, virtud, fuerza vital. Cada milagro es una transfusión de vida. Catherine estaba dispuesta a morir un poco cada día para que otros pudieran vivir. Y aquí está la verdad incómoda que la iglesia moderna no quiere decirte. No puedes tener el poder de la resurrección si no estás dispuesto a compartir la comunión de sus padecimientos. Queremos la gloria sin el costo. Queremos los seguidores sin el sacrificio. Pero el Espíritu Santo no confía su poder más puro a personas que no están dispuestas a sangrar por los demás. Y ahora nos acercamos al final, al momento en que todo cobra sentido. El sexto hábito era su relación con la muerte. No me refiero a la muerte física, sino a la muerte del ego. Ella vivía como si ya estuviera muerta al mundo. Un muerto no se ofende. Un muerto no tiene ambición. Un muerto no se preocupa por el dinero. Ella solía visitar el cementerio en su mente cada mañana. Se recordaba a sí misma que todo esto era temporal. Y eso nos lleva al último y más misterioso hábito, el séptimo secreto que ella se llevó a la tumba y que solo compartió con unos pocos íntimos en sus últimos días en el hospital en 1976. Estaba muriendo. Su corazón, que había crecido físicamente debido al estrés de llevar la carga de millones de personas, finalmente estaba fallando. Estaba en una cama de hospital en Tulsa. Y en esos momentos finales, ella demostró el séptimo hábito, la entrega final de la voluntad. Muchos cristianos luchan contra la muerte, luchan contra el final de las cosas. Pero ella sabía cuando el Espíritu Santo decía, basta. Hay un momento para pelear y un momento para ir a casa. Los testigos en esa habitación cuentan algo que te pondrá la piel de gallina. Dicen que, de repente, una luz sobrenatural comenzó a llenar la habitación. No era la luz del sol, era la Shekinah, la gloria pesada de Dios. La enfermera de turno dijo que nunca había sentido tal temor reverente. Catherine, débil, susurró sus últimas palabras. No pidió sanidad para ella misma. No pidió más tiempo. Ella dijo, Espíritu Santo, te lo devuelvo todo. No me pertenece nada. En ese momento de desapego total, ella cruzó el umbral. El séptimo hábito es saber que nada es tuyo. Ni tu unción, ni tu ministerio, ni tu familia, ni tu vida. Todo es un préstamo. Y el verdadero creyente es aquel que puede devolver el préstamo con una sonrisa, sabiendo que el dueño es bueno. Ella falleció el 20 de febrero de 1976. Pero aquí está lo extraño, lo que debería mantenerte despierto esta noche. En su funeral no hubo una sensación de pérdida, sino una explosión de expectativas. Porque ella había profetizado que vendría una generación que no solo igualaría lo que ella hizo, sino que lo superaría.
Ella dijo que vendría una era donde los creyentes comunes, tú y yo, amas de casa, estudiantes, ingenieros, llevarían esta misma presencia al supermercado, a las escuelas, a las calles. Ella no se llevó el Espíritu Santo con ella. Él sigue aquí, buscando cuerpos, buscando a alguien lo suficientemente loco como para morir a sí mismo y dejar que Él viva. La pregunta no es si Dios puede usarte. La pregunta es si puedes soportar el peso de su presencia. ¿Puedes soportar el silencio? ¿Puedes soportar la crítica sin defenderte? ¿Puedes soportar amar tanto que te duela físicamente? Kathryn Kuhlman no era especial por su ADN, era especial por su sí. Un sí que repetía cada mañana antes de que sus pies tocaran el suelo. Y hoy ese mismo espíritu está rondando tu habitación, ahora mismo, mientras lees esto. Sientes ese hormigueo en la nuca, esa presión en el pecho. No es emoción, es Él. Te está haciendo una pregunta. ¿Puedo confiar en ti con mi poder? Quiero que hagas algo ahora mismo, algo profético. Si sientes que hay un llamado sobre tu vida que has estado ignorando, si sientes que has estado viviendo en la orilla de ese océano sin atreverte a saltar, quiero que rompas el silencio. No lo pienses. Solo escribe en los comentarios 2 palabras que sellarán este momento para siempre. Me rindo. Al escribirlo, estás firmando un contrato invisible. Estás diciéndole a tu ego que se calle y al espíritu que tome el control. Hazlo. Escribe me rindo. Porque tal vez, solo tal vez, el manto que cayó en 1976 está buscando nuevos hombros donde posarse y podrían ser los tuyos. Pero espera, hay una advertencia final. Hay un peligro en buscar este poder sin entender las leyes espirituales que lo rigen. Kathryn sabía que había una línea que no se podía cruzar, un territorio prohibido donde muchos han entrado y nunca han regresado cuerdos. Hay una frecuencia, un sonido específico en el mundo espiritual que actúa como una llave maestra, pero si la usas incorrectamente, puede destruir tu mente. La Biblia habla de misterios que han estado ocultos desde la fundación del mundo, y hay uno en particular relacionado con el sonido y la adoración que la ciencia apenas está descubriendo ahora. Se trata de cómo las vibraciones pueden alterar la materia y la conciencia. Si crees que lo que escuchaste hoy fue intenso, no tienes idea de lo que viene. Hay una razón por la que en el cielo no hay silencio, sino un sonido perpetuo. Y hay una razón por la que el enemigo trata de llenar tu vida de ruido. Él tiene miedo de que descubras tu propia frecuencia. He preparado una investigación profunda sobre esto. No es para los de corazón débil. Es sobre el misterio del sonido eterno y cómo sintonizar tu espíritu para que los demonios no puedan soportar estar cerca de ti. Si realmente escribiste me rindo y lo dices en serio, entonces estás listo para el siguiente nivel. No te quedes aquí. La rendición es el primer paso, pero necesitas las herramientas para la guerra que viene. Tienes que ver el video que aparece en tu pantalla ahora. Lo he titulado La frecuencia prohibida. El sonido que el Vaticano y la ciencia no pueden explicar y cómo activarlo. Haz clic ahí. Descubre por qué el infierno tiembla cuando emites cierto sonido. Nos vemos al otro lado de la niebla. El viaje apenas comienza.